El épico sextete del Bayern lo pudiste vivir minuto a minuto en OneFootball, la aplicación líder del deporte rey que te informa de todas las noticias, partidos y estadísticas de la Champions y que te puedes descargar totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción. El Bayern Múnich iniciaba la temporada 2019-2020 con un inesperado empate a 2 en casa frente al Hertha de Berlín. El equipo de Robert Kovac remontó el vuelo al ritmo de los goles de Lewandowski, que con un hat-trick en la victoria a domicilio por 0-3 ante el Schalke y otro tanto en la goleada por 6-1 al Mainz, se ponía al frente de la tabla de goleadores. El delantero polaco marcó a los 3 minutos en la visita a Leipzig, pero los de Red Bull acabaron empatando con un penalti transformado por Forsberg. Los bávaros tomaron impulso con el inicio de la Champions y comenzaron el mes de octubre con una asombrosa goleada en el Tottenham Stadium. Son Heung-min adelantó a los ingleses, pero el Bayern le dio la vuelta al partido con un gol de Kimmich, un doblete de Lewandowski y 4 golazos de Gnabry para firmar un espectacular 2-7. El Bayern ajustaba su maquinaria, pero tras una inesperada derrota en casa frente al Hoffenheim y perder 2 puntos en Augsburgo, los muniqueses entraron en una crisis imparable. Ante el Bochum en la segunda ronda de Copa, los bávaros comenzaron perdiendo ante un equipo de segunda, pero los goles de Gnabry y Müller en los últimos minutos dieron una agónica clasificación a los vigentes campeones. En su visita a Frankfurt, el Bayern comenzó con una expulsión de Boateng y el Eintracht le endosó un histórico 5-1. Tras esa dura derrota, Niko Kovac fue despedido y su ayudante Hansi Flick le sustituiría en el banquillo. El nuevo técnico debutó con un triunfo por 2-0 frente a Olympiacos en Champions y retomó la Bundesliga goleando por 4-0 al Dortmund en el clásico alemán. El nuevo Bayern ejercía una presión asfixiante y encadenó 4 victorias consecutivas con 16 goles a favor y ninguno en contra. Sin embargo, tras 2 derrotas consecutivas ante Leverkusen y Borussia Mönchengladbach, tocaba fondo y se alejaba 7 puntos del liderato. El equipo atajó los malos resultados con un pleno de victorias en la Champions y los de Flick retomaron el pulso a la liga con un agónico triunfo ante el Friburgo en los últimos minutos. El canterano Szczęsny marcó el gol de la victoria en el descuento y Gnabry certificó un triunfo por 1-3 que marcaría un antes y un después en la temporada. Ante el Wolfsburgo, Szczęsny y Gnabry volvieron a dar 3 puntos vitales a su equipo en los últimos minutos, y los bávaros terminaban la primera vuelta terceros a 4 puntos del liderato. Los muniqueses iniciaron 2020 goleando 0-4 al Hertha Berlín y 5-0 al Schalke 04, para auparse en lo más alto de la tabla con su 5ª victoria consecutiva en Maguncia. El gigante bávaro inició su camino en la Copa teniendo que remontar al Hoffenheim en un loco partido que acabó ganando por 4-3. De vuelta a la Bundesliga y ya como líder, el Bayern recibió al Leipzig dispuesta a dar un golpe al campeonato, pero las paradas de Gulácsi frenaron a los muniqueses con un empate sin goles. A partir de ahí los de Flick activaron la apisonadora y fueron sumando triunfos y goleadas asombrosas. Después de vencer 1-4 en Colonia y ganar con apuros por 3-2 al Paderborn en casa, los bávaros iniciaron frente al Chelsea su camino hacia la Champions. 2 goles de Gnabry y otro de Lewandowski tras una gran cabalgada de Alphonso Davies daban una contundente victoria a los alemanes en Stamford Bridge. Nadie parecía poder frenar al nuevo Bayern, que goleó 0-6 al Hoffenheim y consiguió el pase a semifinales de la Pokal con un gol de Kimmich frente al Schalke.
El equipo de Flick se afianzó en el liderato con otra victoria por 2-0 ante el Augsburgo, pero cuando iban directos a por el triplete, el mundo se detuvo por la pandemia. El confinamiento de 2 meses no detuvo la racha de los bávaros, que ya con los estadios vacíos continuaron asombrando con su fútbol. La máquina bávara regresó con una victoria por 0-2 ante el Unión Berlín y destrozó al Eintracht con un contundente 5-2 antes de jugarse media liga en el Clásico de Alemania. El Dortmund recibía al vigente campeón y nada más comenzar el partido, Boateng tuvo que salvar bajo los palos un remate de Haaland. Poco después, Piszczek hacía lo propio con un disparo de Gnabry, y al filo del descanso, Kimmich adelantaba al Bayern con una sutil vaselina que superaba a Burki. En la segunda parte, Haaland y Lewandowski cercaron la portería contraria, pero el resultado quedó inamovible y el Bayern tomaba 7 puntos de ventaja sobre sus máximos perseguidores. La pisonadora bávara destrozó con una manita al Fortuna Düsseldorf y llegó lanzado a su visita a Leverkusen. El equipo de la aspirina golpeó primero con un gol del argentino Alario, pero el líder respondió a lo campeón. Coman empató en el minuto 27. Goretzka hizo el segundo de un ajustado zurdazo y Gnabry puso el 1-3 tras una vaselina antes del descanso. Mediada la segunda mitad, Lewandowski marcaba el cuarto de cabeza y en el último minuto, Wirtz maquillaba el marcador para los locales. El Bayern volaba hacia el título y ante el Borussia Mönchengladbach, Flick dio minutos a los menos habituales. Sersi adelantó a su equipo tras un regalo de Sommer, aunque poco después, Pavard puso las tablas con un desafortunado despeje. El encuentro se encaminaba hacia el empate, hasta que un centro desde la derecha fue rematado por Goretzka para dar otra victoria a los bávaros en los minutos finales. El Bayern viajó a Bremen con la posibilidad de cantar el alirón y con un nuevo gol de Lewandowski consiguió su 13ª victoria seguida para ganar una nueva Bundesliga. El Bayern se alzaba con su 8ª liga alemana consecutiva a 2 jornadas para el final y el delantero polaco acababa como máximo goleador del campeonato con 34 dianas en 31 partidos. Con el primer título en el bolsillo, el Bayern completó el camino a la final de Copa tras derrotar 2-1 al Eintracht y llegó hasta Berlín para enfrentarse al Leverkusen. Al cuarto de hora de juego, Alaba inauguró la final marcando un magistral libre directo y poco después, Gnabry anotaba el 2-0 con un derechazo imparable. Lewandowski aumentó la cuenta en la segunda parte con una volea que se coló entre las piernas del portero, y a pesar del gol de Bendtner, el polaco hizo un doblete para redondear su partido. El Bayern ganaba 2-4, alzaba su segundo título de la temporada y ponía los 5 sentidos en la Champions. Tras conquistar la Pokal, el Bayern aspiraba a ganar el triplete y superó al Chelsea por 4-1 en la vuelta de los octavos de final. El sorteo quiso emparejar a los alemanes con el Barcelona en la fase final de Lisboa, en un duelo que pasaría a la historia del fútbol. Los ataques impusieron a las defensas en los primeros minutos, donde Müller adelantó a los alemanes en el 3 y Alaba metió involuntariamente el empate para el Barça en el 7. Los culés mandaron un balón al poste, pero Perisic marcó el 2-1 en el minuto 21. A partir de ese momento, los germanos se convirtieron en un rodillo y con los goles de Gnabry y otro de Müller dejaron la eliminatoria encaminada a la media hora de partido. Tras el descanso, Luis Suárez anotó el 2-4 de la esperanza para el Barça. Sin embargo, el gol catalán reactivó al Bayern, que hizo el quinto tras una espectacular jugada de Davies
que Kimmich empujó a la red. La entrada en el campo de Coutinho dio más voracidad a los alemanes, que marcaron el sexto en la cabeza de Lewandowski y ampliaron la ventaja con 2 goles más del centrocampista brasileño, cedido por el Barça. La máquina bávara endosaba un 8-2 increíble a los azulgranas y avanzaba a las semifinales como el principal favorito. En el duelo entre Lyon y Bayern Múnich, los galos comenzaron teniendo las mejores ocasiones, pero Depay y Ekambi no acertaron de cara al gol. Gnabry se inventó un golazo en el minuto 17 que cambió la tendencia del encuentro, y el extremo alemán anotaría su segundo tanto poco después. Los germanos levantaron el pie del acelerador en la segunda parte, aunque redondearon su pase a la final con un tercer gol marcado por Lewandowski, el máximo goleador del torneo, con 15 tantos. El 23 de agosto de 2020, Paris Saint-Germain y Bayern Múnich disputaban una inédita final de Champions en un estadio andaluz con las gradas vacías. Los alemanes comenzaron mandando, aunque Neuer tuvo que evitar una clara ocasión de Neymar. Lewandowski respondió con un remate mordido que chocó contra el palo, y Di María conectó un derechazo que se marchó ligeramente alto. Ander Herrera y Lewandowski estuvieron cerca de marcar, pero la mejor ocasión la tuvo Mbappé, que disparó a las manos del portero. Coman reclamó un penalti antes del descanso y comenzó la segunda parte como el jugador decisivo. El francés cabeceó un gran centro de Kimmich y en el minuto 58 adelantó al Bayern en el marcador. Silva y Kimpembe evitaron el segundo gol del Bayern y Neuer hizo la parada del partido a Marquinhos. El París apuraba sus opciones de empatar la final, pero Choupo-Moting desaprovechó su mejor oportunidad en el tiempo de descuento. El encuentro acababa 1-0 y el Bayern se proclamaba campeón con justicia. Los alemanes completaron una Champions perfecta y levantaron su sexta Copa de Europa en Lisboa, siendo el único equipo en ganar todos sus partidos y rompiendo todos los récords con 43 goles a favor y solo 7 en contra. Casi sin pretemporada y un mes después, los alemanes se reforzaron para seguir haciendo historia y reanudaban la temporada 2021 con la Supercopa de Europa en juego. Un exigente Sevilla se adelantó en el marcador con un penalti convertido por Ocampos, aunque pasada la media hora de juego, Goretzka fusiló a Bono para establecer la igualada. En la segunda parte, el VAR anuló un gol a Lewandowski y a 3 minutos del final, Neuer hizo otra parada decisiva en En-Nesyri que evitaba la derrota de su equipo. El arquero alemán volvería a salvar al Bayern en la prórroga, y a 1 minuto para finalizar el primer tiempo extra, Javi Martínez marcaba de cabeza el gol de la victoria. Los teutones ganaban 2-1 y sumaban su 4º título del año. En su 5ª cita con la gloria, el Bayern recibía al Dortmund en la Supercopa de Alemania. Los bávaros arrollaron a los amarillos desde el inicio y Tolisso remató a placer el 1-0 pasado el cuarto de hora. Müller ampliaba la renta local con un poderoso cabezazo en el minuto 31, pero poco después, Brandt recortaba distancias para dar emoción a la segunda parte. A los 55 minutos, Haaland batió a Neuer para empatar el partido, y solo 3 minutos después, el portero del Bayern sacaba una mano de acero al noruego para mantener las tablas. En el tramo final, Kimmich recuperó un balón en el centro del campo y se lanzó hacia la portería contraria. Su primer disparo fue rechazado por Burki,
pero con un extraño remate desde el suelo, superaba al portero por alto para marcar el 3-2 definitivo. El Bayern conquistaba la Supercopa y caminaba imparable hacia el sextete, aunque tuvo que esperar hasta 2021 para tener otra cita con la historia. En el mes de febrero, los alemanes acuden a Qatar para la disputa del Mundial de Clubes. El conjunto bávaro superó 2-0 al Al-Ahly en semifinales con un doblete de Lewandowski y se quedaba un solo partido de culminar un año perfecto. Bayern de Múnich y Tigres llegaron a la final del Mundial de Clubes. Los alemanes dominaron el partido desde el inicio y a los 19 minutos Kimmich batió a Guzmán con un derechazo que posteriormente fue anulado por el VAR. La primera parte acabó sin goles, pero en el minuto 58 el Bayern encontró el camino del gol tras un rechace dentro del área que Pavard empujó al fondo de las mallas. La jugada fue anulada por fuera de juego en primera instancia, pero el VAR intervino para que subiese al marcador. Los teutones estuvieron cerca de marcar más goles, pero el marcador no se movería y el Bayern se coronaba como el mejor equipo del mundo. Los bávaros culminaban un año inolvidable con un histórico sextete e igualaban al Barça de Guardiola para entrar en la historia del fútbol.